¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. En este canal hemos dedicado en los últimos tiempos bastantes monografías al asunto de la sobrealimentación y cómo funcionan los turbocompresores. Y específicamente, si recordáis, hemos hablado incluso del futuro de estos dispositivos de sobrealimentación, hablando de los turbos eléctricos. Pero hoy quería confrontar los turbos y los compresores porque hay diferencias interesantes y me gustaría también explicar, bajo mi punto de vista y siguiendo mi experiencia de docenas, de cientos y cientos de automóviles probados, cuál sistema me gusta más y también cuáles son las ventajas y los inconvenientes del turbo y del compresor, que como bien sabréis no es lo mismo. Y además os voy a explicar también un poquito, porque no es muy conocido, cuál es el fundamento o los funcionamientos que hay de los distintos tipos de compresores, porque la verdad es que hay mucho y normalmente hablamos de compresor pero no diferenciamos el tipo. Da igual, al final el funcionamiento de los compresores, esto daría para toda una carrera universitaria prácticamente y no es el objeto, ¿verdad? Pero sí dar algunas pinceladas de diferencias que hay entre los compresores, porque es importante, aunque resumiéndolo mucho, básicamente el compresor, la única diferencia que tiene es la complejidad en su funcionamiento a la hora de aprovechar el aire, y la mayor parte de los compresores que hay en el mundo del automóvil provienen o se han desarrollado en otros ámbitos industriales que después al final se han acabado adaptando a la industria del automóvil. De hecho, en el año 1880 y pico, creo que 85 más o menos, Daimler por primera vez acopló un compresor de tipo Roots a un automóvil. Un compresor tipo Roots, que son los más habituales, los que más se utilizan, que ya estaba inventado para una aplicación de la industria que nada tenía que ver con la automoción, y él fue el primero que lo hizo. Pero bien, antes de hablar de las diferencias, creo que ya tenemos claros más o menos todos cómo funciona un turbocompresor. Un turbo no es ni más ni menos que un dispositivo mecánico que es capaz de insuflar más aire a presión que la propia presión atmosférica dentro del cilindro, y esto nos trae un montón de ventajas en cuanto a rendimiento por la posibilidad de forzar, como digo, una entrada superior de aire en la mezcla. ¿Cómo funcionan los turbos? Pues básicamente funcionan aprovechando la fuerza, la inercia que generan los gases de escape, que es mucha. Estos gases de escape mueven una turbina que, por decirlo fácilmente, está separada en dos compartimentos, un compartimento donde pasan los gases de escape calientes haciéndola girar, y en la parte interior pasan los gases de aire frescos que esta turbina aspira del exterior para meterlos dentro del cilindro. Lo interesante, lo potente, lo bueno de los turbocompresores es que no dependen de ningún sistema mecánico para funcionar, es decir, lo que están haciendo es aprovechar una energía que en cualquier otro automóvil que tiene un motor térmico no se aprovecha, que es la fuerza de los gases de escape, que es mucha, tanto fuerza, energía cinética, como también energía en forma de calor. Hasta la fecha, esa energía en forma de calor no se ha aprovechado, pero en el futuro es posible, es probable que se pueda aprovechar. Y hay una segunda fuente, digamos, que no estamos aprovechando, en total serían tres, como digo: la fuerza cinética, por otro lado el calor que se genera, y en tercer lugar también aprovechar esa fuerza cinética al revés para generar energía, algo que los turbos eléctricos, como os he contado, pueden hacer. Los turbos han evolucionado muchísimo hasta el punto que hoy en día, para cumplir emisiones en cualquier motor con un mínimo de rendimiento, tienen que llevarlo, y no existen ya los motores diésel que no lleven el turbo. Así que el turbo ha sido una auténtica revolución en la industria del automóvil, precisamente porque el punto fuerte del turbo es el rendimiento. Turbos que se han ido evolucionando con sistemas twin scroll, por ejemplo, en los que se organizan los gases de escape por conductos para hacer que no haya contrapresiones, turbos de geometría variable que tienen la capacidad de mover los álabes, girarlos para aprovechar los gases de escape según haya menos o más presión, y turbos en definitiva que ya forman parte del día a día de los automóviles. Pero ¿cuál es la diferencia con los compresores? Bueno, pues básicamente los compresores, los sistemas con compresor, como pueden ser los más conocidos, por ejemplo los de Mercedes-Benz, pero también los hay en Mazda, también los hay en Ford, también los hay en Mini y en un montón de coches caros, que ahora veremos por qué. Básicamente la gracia del compresor es que en lugar de aprovechar los gases de escape, lo que hacen es girar conectados al motor. Ni más ni menos. Esa es la diferencia entre un turbo. Turbo movido por los gases de escape, compresor movido por el propio giro del motor. Y esto ya te está dando una pista de cuál puede ser la diferencia entre uno y otro a nivel de aprovechamiento del combustible. El compresor, para girar, lo que hace es restarle un poco de fuerza al motor, puesto que está tirando de él, lo está parasitando, por decirlo de alguna manera. Siempre va a estar conectado al motor, ya sea mediante una correa, mediante una cadena o mediante un sistema
sistema de engranajes. Una parte de la energía, de la fuerza que hace el motor, va a tener que aportársela al compresor para que el compresor funcione. Y puedes pensar, ostras, entonces ¿a dónde está la ganancia? Bueno, pues evidentemente la ganancia básicamente son dos. Por un lado, el compresor lo que consigue es compensar esa energía que le quita al motor, aumentando el rendimiento del motor con el aire que insufla dentro del cilindro. Al final lo que buscamos con turbo y con compresor es lo mismo de dos maneras distintas. Uno aprovecha los gases de escape, otro el movimiento del motor. Y por el otro lado, la gran ventaja del compresor respecto al turbocompresor es justamente la inmediatez. Puesto que gira solidariamente al motor, no existen los retrasos, lo que en la jerga del sector del argot se llama lag o el retraso del turbo, que consiste en esa sensación que tenemos al acelerador y en sentir la aceleración del vehículo, según la cual siempre tienen que pasar unas décimas de segundo, o en los coches que peor resuelto está, hasta varios segundos, hasta que la demanda que nosotros le estamos pidiendo al vehículo se transforme en potencia. A veces también, cuando no está bien gestionado, con entregas de fuerza bruscas, con diferencias importantes entre la entrega de potencia a bajas vueltas y a regímenes medios y altos, etcétera, etcétera, etcétera. El turbo tiene una serie de limitaciones, y lo peor de los turbocompresores que justamente desde que nosotros pisamos el acelerador hasta que la electrónica manda lo que hay que hacer y hasta que los gases de escape generan la suficiente fuerza, la suficiente inercia como para mover esa turbina a la velocidad suficiente para meter el aire necesario para darnos la potencia que nosotros estamos pidiendo, yo tardo 30 segundos en explicarlo dentro de un coche. Eso son, como digo, unas décimas de segundo, pero suficientes como para notarlo al volante, y también suficientes como para que a veces, si no está bien resuelto, sea difícil modular la entrega de potencia del coche con el pie, porque siempre llevamos algo de retraso, de tal manera que para hacerlo bien tengamos que anticiparnos. Obviamente esto se ha resuelto de muchas maneras a lo largo de la industria, a lo largo del desarrollo de estos motores. Ahora tenemos un control electrónico de la aceleración tremenda, también de los turbos. Tenemos turbos, como digo, de geometría variable. Tenemos vehículos con 2 y hasta 3 turbos con distintos tamaños, porque los turbos además dependen del tamaño que tengan y la capacidad que tengan para girar. Tardan más o menos tiempo en girar al régimen adecuado, y todo esto lo tenemos resuelto con los compresores hasta cierto punto, porque un problema que tienen unos y otros es que el tamaño del turbo o del compresor determina cuánta potencia son capaces de dar a un determinado régimen. Entonces, normalmente los compresores lo que se utilizan es justamente para darnos un nivel de fuerza suficiente a bajas vueltas y a medio régimen, porque ese motor que va acoplado al compresor normalmente va a dar un buen rendimiento cuando va a un régimen alto, pero es abajo a donde queremos dotar al vehículo de una respuesta más cómoda, más agradable, que tenga más par. Así que normalmente los compresores están pensados para esto. Y si me dices cuál es la diferencia entre uno y otro, pues ya lo ves. El turbo siempre va a tener mucho mejor rendimiento de cara a la relación entre la potencia que ganamos y el consumo. El compresor va a tener siempre mucho mejor rendimiento en lo que se refiere a la inmediatez de la respuesta del vehículo, del motor, y eso lo hace mucho más agradable de conducir. Es por esto que en muchos casos, en muchos vehículos con compresor están acoplados a vehículos de altas prestaciones o de alta gama, vehículos muy caros en los que el consumo de combustible, digamos, no es una prioridad principal. Pero si nos adentramos en el mundo de los compresores, además, vemos que hay distintos tipos de compresores, y es muy interesante, sobre todo la idea de pensar que esto del compresor es muy viejo. Al final se trata de crear una máquina que sea muy eficiente en insuflar aire, ya sea a un motor de un vehículo o en cualquier otra aplicación industrial. Así que un compresor simplemente tiene una entrada de aire y una salida. Y lo que queremos es que ese mecanismo que es capaz de acelerar la entrada de aire sea lo más eficiente posible, es decir, que tenga la mínima pérdida mecánica y que insufle el máximo de aire a la mínima temperatura posible también. Es muy importante que en este proceso de acelerar el paso del aire no se produzca un sobrecalentamiento del aire, porque eso es negativo para un motor. Esencialmente, los motores con compresor que se montan hoy en día en la industria del automóvil son 3 tipos de compresor. Normalmente lo que vamos a tener siempre es un compresor mecánico y volumétrico, en contraposición a los compresores centrífugos. No me voy a centrar en ellos porque estos compresores centrífugos son más parecidos también a los turbos, y de hecho no hay ningún coche hoy en día que los lleve. Son digamos unos sistemas que son mucho más fáciles de acoplar a los motores, pero son también mucho más costosos y no se suelen utilizar. Por contra, hay 3 tipos, como digo, de compresores. El más utilizado de lejos es el compresor tipo Roots, como digo, que es una tecnología del siglo XIX nada menos, que tenía otras aplicaciones, y el mayor fabricante, como habréis oído muchas veces hablar, es Eaton, que es, digamos, uno de los mayores fabricantes de compresores. ¿Cómo funciona?
Con todos estos compresores tienen unas carcasas en las que hay un rotor que gira con una espiral normalmente, y dependiendo de la tecnología tenemos más o menos lóbulos, más o menos a la vez, que están girando para insuflar aire dentro del motor. En los compresores tipo Roots lo normal es que haya 3 o 4 lóbulos que giran como una especie de mecanismo, más o menos como la cuerda de un reloj antiguo, giran dejando huecos, dejando espacios que van ocupando en su giro, y de esa manera van empujando el aire hacia la salida del compresor. Los compresores de 3 lóbulos es lo normal, los de 4 lóbulos son bastante más caros y complejos de producir, y por eso solo lo llevan vehículos de altas prestaciones. En segundo lugar, podríamos hablar de los compresores Twin Screw, o también, traduciéndolo un poco, serían compresores de doble caracola, por decirlo de alguna manera, o doble espiral. Imaginad más o menos, haciendo un símil un poquito bruto, 2 brocas de un taladro que están colocadas de una manera que una encaja dentro de la otra sin tocarse. Lo que buscan estos compresores es optimizar al máximo el espacio que ocupan dentro de la carcasa, y tienen la capacidad de comprimir todavía más aire que los compresores tipo Roots. También se le llama a estos compresores Twin Screw Lysholm. Y la ventaja que tienen, como digo, es que son capaces de generar más presión por la forma que tienen. Normalmente suelen tener 2 lóbulos, como digo, que están casi encastrados uno con el otro, y también una forma cónica hace que aumente la presión a la salida, con lo cual, como digo, son un poquito más eficientes. Pero también tienen la desventaja de que son bastante más caros, porque tienen una carcasa más compleja de fabricar. Y por último estarían los compresores tipo Screw o G, que seguramente este nombre te sonará mucho, sí, efectivamente, que son los más complejos de fabricar con diferencia. Hubo un experimento en la industria del automóvil que muy bien conoceréis, que son los vehículos G40 y G60 que fabricó el grupo Volkswagen, Polo, Golf, Corrados, y que tenían la particularidad estos compresores de tener un sistema dual en el que hay una espiral fija y dentro del sistema una segunda espiral que es la que se mueve con la entrada del aire, de manera que ese aire va remotando en el interior de las paredes hasta que desde la parte central sale es disparado hacia dentro del motor, hacia los conductos de admisión. Un sistema, como digo, extremadamente complejo de fabricar, con muchas partes y muchos componentes, que en su día Volkswagen experimentó con no mucho éxito, porque, como sabréis, estos compresores daban bastantes problemas de fiabilidad mecánica y se han acabado abandonando, ya no se utilizan prácticamente. Como digo, después estarían los compresores centrífugos, no me voy a meter en ellos, no hay ningún tipo de coche hoy en día que los incorpore, pero al final, si me preguntas, simplemente la respuesta la tienes en la industria del automóvil. Hay muchas marcas como Jaguar también, o como Mercedes-Benz, con sus compresor, que han decidido utilizar compresores porque consideran justamente que es la mejor manera para que el conductor, al tocar el pie en el acelerador, lo que hace es sentir un nivel de llenado del motor, un nivel de respuesta superior al de la cilindrada. No hay ningún tipo de retraso, no hay patadas incómodas ni peligrosas, con lo cual la sensación que tienes es que estás conduciendo un coche normal. Mientras que en vehículos con turbocompresor en muchas ocasiones tienes un retraso. Se ha mejorado mucho esto, como digo, con turbos de geometría variable, etcétera, etcétera, pero todavía hay un retraso, y especialmente en vehículos con mucha potencia que tienen que tener turbos muy grandes, ese retraso es mayor porque la inercia del turbo es mayor y le cuesta más tiempo coger la velocidad de servicio suficiente como para recibir el aire necesario para que nosotros notemos ese empuje al acelerador. ¿Cómo resuelve esto la industria del automóvil? Pues, como digo, poniendo turbos de geometría variable, como digo, poniendo 2 y hasta 3 turbos de distinto tamaño que pueden girar en serie o en paralelo para conseguir la respuesta en los distintos regímenes que nos da el vehículo a la hora de conducirlo. Así que al final la conclusión es que no hay un sistema que sea mejor que el otro. El turbo está claro que está mucho más establecido y mejor establecido, probablemente porque, como digo, el aumento del rendimiento cada vez tiene más importancia, y porque también la fabricación de los turbos puede llegar a ser más sencilla según el tipo de motor, ya que no tenemos que estar acoplándolo al motor con engranajes y mecanismos que son grandes, que son pesados, tiene además la eficiencia del menor peso, y que directamente están utilizando los gases de escape sin tener que robarle ningún tipo de fricción o energía extra al motor. Los compresores, por contra, son, digamos, mucho más eficientes en lo que se refiere a la forma de entregar la potencia, mucho más lineales, y de hecho en el mercado, ya pensando, ¿se puede combinar uno y otro? Pues sí, lo ha habido. ¿Os acordáis del Golf GT, por ejemplo? Ese experimento con el Golf 5 en el que Volkswagen construyó una especie de mini GTI que tenía un turbocompresor que servía para dar fuerza a altos regímenes. Ese Golf 1.4 GT de 170 caballos llegaba a las 7000 vueltas, y eso era gracias a que el turbo no tenía que tener un compromiso con el bajo régimen. El bajo régimen se encargaba a un compresor y llegaba hasta las 7000 vueltas, algo inédito e inaudito en un motor turbo. Tenía además la posibilidad de tener cambio DSG
e inyección directa, con lo cual teníamos un motor con un compendio de tecnologías tremendo que, como habéis visto, no ha seguido replicándose en el tiempo porque era muy costoso de fabricar y seguramente al final se acabó considerando que el extra de beneficio que tenías no compensaba con el sobrecoste, además, por supuesto, de la complejidad mecánica y el sobrepeso. Pero la cuestión es que cómo iban esos Golf GT. Por cierto, quizá un futuro vehículo, entre comillas, clásico, porque al menos las unidades de pruebas que tuvimos ocasión de probar, madre mía cómo zumbaban esos coches. Esos Golf de 170 caballos, que por cierto hoy en día en el mercado de segunda mano, pues están más o menos entre los 5 y los 7.000 euros comprar uno ya con sus 14 añitos, 13 añitos, 12 añitos más o menos. Un coche interesante, a ver si un día de estos puedo traeros una prueba y explicaros bien cómo funcionan. Yo tengo un recuerdo de que eran un auténtico tiro. Probablemente también alguien les había apretado un poquito la rosca a las unidades de prensa, porque eso no era ni medio normal lo que corrían. Así que nada más, queridos amigos, espero que toda esta explicación y toda esta didáctica os haya parecido interesante, os haya quedado claro. No hay un sistema definitivo, pero la prueba, la respuesta la tienes en la industria. El turbo está mucho más establecido, mientras que el compresor está ahí un poquito más escondido. Tiene también muchas aplicaciones interesantes, como por ejemplo Mazda lo está utilizando en sus CX, en su Skyactiv X, para dotar al motor de la sobrepresión exacta y necesaria para darle al vehículo bueno, pues ese balance que necesita para funcionar como si fuera un diésel. Nada más, os dejo con un montón más de vídeos tutoriales sobre cómo funcionan estos turbos y el futuro de los turbocompresores más allá de los compresores. Nos quedaba compararlos y en el futuro seguiremos hablando de estos dispositivos clave para que los motores de hoy en día funcionen, cumplan con los requerimientos de los conductores en cuanto a potencia y también con los requerimientos de las emisiones. Hasta luego, amigos, muchísimas gracias. Adiós.